¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bien. Eh, bueno, el análisis hidrológico es el encargado de, pues, recolectar, describir y modelar a través de una abstracción matemática, pues las componentes del ciclo hidrológico, la precipitación, el escurrimiento, la infiltración, la evaporación, la transpiración, y que a partir de estas abstracciones podemos describir el comportamiento de las series de tiempo, en el caso de contar con escurrimientos y de precipitaciones a partir del análisis de frecuencias podemos determinar en el primer caso de las lluvias las curvas altura de precipitación, duración, periodo de tiempo, o a partir del análisis de los gastos máximos o mínimos instantáneos, pues esos caudales asociados a cierto periodo de retorno. Pero para el caso de solo contar con la modelación de la precipitación, lo que nos interesa no solamente sería modelar las intensidades de lluvia para el caso de la erosión de suelos, sino también poder transferir esta lluvia, poderla transferir a un caudal. Es para ello que se utilizan formulaciones o abstracciones matemáticas para poder describir el comportamiento de la lluvia escurrimiento. Las obras hidráulicas se diseñan para tener la capacidad de controlar lo que llamamos la avenida asociada a cierto periodo de retorno o probabilidad de falla. Cuando se cuenta con información hidrométrica, pues podemos obtenerlo de manera directa, ese caudal asociado a cierto periodo de retorno, y poderlo transformar en una avenida de diseño. Para el caso específico de la lluvia, pues podemos modelar el registro de pluviómetro, de pluviógrafo o estación meteorológica automatizada. Los modelos que se aplican para transformar la lluvia en escurrimientos tienen algo fundamental, que es la estimación de las intensidades de cierta duración y cierto periodo de retorno, y que para definir estas IDTs, su aplicación ya directa, tenemos que encontrar lo que llamamos la duración y el periodo de retorno. La duración la va a definir el dichoso tiempo de concentración de la cuenca o área drenada, y que para detectar este tiempo de concentración, pues tenemos un grupo importante de expresiones empíricas para que podamos hacer uso de ellas y obtener este elemento, ya sea en minutos o ya sea en horas. Y a partir de este tiempo de concentración, nosotros definimos la duración, pero nos falta el periodo de retorno. ¿Qué periodo de retorno tenemos que emplear? Bueno, en México, quien dicta qué periodos de retorno se deben de usar en cualquier construcción de obra hidráulica, pues es la Comisión Nacional del Agua. Hay una lista donde se determinan esos periodos de retorno, y que en cualquier diseño de proyecto nosotros que tenemos que hacer referencia a lo que dice la norma, en este caso la dictada por la Agencia de Administración del Agua en los diferentes países. En nuestro caso, pues es la CONAGUA. Ya que definimos qué periodo de retorno queremos y calculamos la duración, pues podemos ir directamente a las IDT. ¿Sí?
Entonces, el objetivo de nosotros ahora es poder utilizar un modelo de oscurimiento que para recomendación, y en México se utiliza mucho la fórmula racional, pero eso no implica que no vamos a darles a conocer las diferentes formulaciones para que ustedes se den idea de qué tan alejado estaría ese tiempo de concentración que les da la fórmula racional con cualquiera de las otras metodologías. Aquí es fundamental entender que la fórmula racional sí tiene de alguna manera, pues describe el comportamiento del flujo a partir del coeficiente de escurrimiento, de la intensidad y del área. Pero tiene una limitación que fue generada para aplicarse en 80 hectáreas, aunque nosotros la aplicamos pues libremente en tamaños mucho más grandes. Una forma de disminuir la incertidumbre es que aunque mi área sea más grande, pues yo la pudiera tomar como si fueran dos áreas diferentes y manejar el tiempo de traslado del escurrimiento de un área, por ejemplo, si fuesen 160 hectáreas, la divido en dos y calculo lo de las primeras 80 y la traslado a las de las otras 80. Aunque en términos de la práctica, pues consideramos que es válido si yo tomo las 160, las 200 hectáreas, las tomo de forma directa. Entonces, eso es pues un poco de la limitación de la fórmula racional, que sí tiene una superficie de aplicación, aunque, repito, se ha utilizado sin tomar en cuenta esta limitante. Los modelos empíricos en lo general, los llamados lluvia-escurrimiento, se basan en estas 5 condiciones. Por ejemplo, que la intensidad de lluvia es uniforme en toda la cuenca. Esta aseveración pues no es correcta, porque como hemos visto, si ustedes trazan un campo de lluvias, inmediatamente se dan cuenta que en muchos sitios la lluvia es de forma importante de mayor magnitud que las que están, por decirles, aguas abajo. Y esto haría que la realidad de que la intensidad sea uniforme, pues no es correcto, pero es una consideración del método. Por eso este método se llaman de parámetros concentrados, porque se dice que dentro del centroide de esa zona en estudio se concentra esa intensidad y que de ahí se distribuye de forma uniforme. Es ahí donde entran los modelos semidistribuidos y los distribuidos, sobre todo estos últimos, donde al trazar una malla de determinadas magnitudes, no sé, cada 500 por 500 metros, que en el centroide de cada una de esos elementos de malla, pues nosotros, mediante las técnicas de interpolación, llámese la de Kriging, la óptima, esas técnicas, o en el caso de la que vimos en este curso, que es la interpolación de la distancia inversa, podemos en cada una de esas celdas saber cuál sería la intensidad de cada una de ellas, y ya no sería una intensidad uniforme. Como entre más grande sea la cuenca, necesito describir de mejor forma el comportamiento no solo de la lluvia, sino de los usos del suelo, las pendientes, etcétera. Eso hace que al final de la cuenca el gasto sea mucho mejor obtenido o descrito con no considerar la intensidad uniforme. Pero en las cuencas urbanas sí se necesita
para el manejo de la inundación pluvial si se considera suficiente con esta consideración de que la intensidad se distribuye de forma uniforme. La segunda consideración es que la duración de la tormenta coincide con el tiempo pico del escurrimiento. El tercero, que el área total de la cuenca contribuye a la magnitud de este gasto. Esto en cuencas grandes tampoco es verdad, porque solo imaginen una corriente principal que tiene cierta área de esa corriente principal, pero también tiene un tributario. Y ese tributario también puede tener un área asociada al tributario bastante grande. Y que esté lloviendo en toda la cuenca puede ocurrir, pero puede ser que solo o esté lloviendo en la cuenca asociada a la corriente principal o que solamente esté lloviendo en uno de los tributarios. Entonces, la condición de que toda el área contribuye a la magnitud no necesariamente es cierto, solo en cuencas muy pequeñas, sobre todo en zonas urbanas. Entonces, tomemos eso en cuenta para cuando ustedes ya intenten construir para cuencas grandes el valor del caudal. Y eso entonces no es suficiente con los métodos de parámetros concentrados como el de la fórmula racional. Esta es buena para los centros urbanos. Otras dos es que la capacidad de infiltración es constante con el tiempo, cosa que también en una cuenca grande no es cierto, y que los antecedentes de humedad y almacenamiento en la cuenca pues son despreciables. Entonces, en conclusión, los métodos empíricos juegan un papel importante en zonas urbanas, pero lo es menos en las cuencas grandes, es decir, en las zonas rurales, donde pues no pudiéramos determinar con este tipo de ecuaciones los caudales. En el caso específico de la fórmula racional, se basa en considerar que sobre el área de estudio A se tiene una lluvia uniforme de intensidad I durante un cierto periodo de tiempo que normalmente se define como el tiempo de concentración. Tiene esta expresión, ¿verdad? Que C es el coeficiente de escurrimiento y la intensidad en milímetros por hora y A está dada en kilómetros cuadrados. Es muy importante porque muchas de las expresiones que de repente por ahí encontramos, pues no nos dicen en qué unidades. Luego hay algunas que el área no está en kilómetros cuadrados, sino está en hectáreas o en metros cuadrados. Entonces, será importante que cada vez que encuentren una expresión, vean cuáles son las unidades. Entonces, como ya sabemos nosotros, la intensidad no es simplemente la intensidad, sino que está asociada a cierta duración y a cierto periodo de retorno que corresponde con este periodo de retorno, que si a mí me piden una obra de 50 años, un gasto de 50, pues la intensidad estará con 50 y la duración va a ser igual al tiempo de concentración. El coeficiente de escurrimiento, no todas las tablas disponibles publicadas tienen asociado un periodo de retorno. Solamente hay dos de las tablas disponibles que hablan de que el coeficiente de escurrimiento está asociado a ese periodo de retorno. ¿Qué significa? Que conforme el periodo de retorno es más grande, la intensidad de las lluvias es más grande. Y una intensidad alta lo que genera son gotas con mayor energía que hace que la capa superficial del terreno se
compacte. Y esa compactación evita que se haga el tiempo de encharcamiento necesario para que se pueda infiltrar esa lluvia, y esa lluvia que no se infiltra escurre de forma superficial. Por eso el coeficiente de escurrimiento va aumentando conforme el periodo de retorno también lo está haciendo, porque las lluvias o intensidades de las lluvias van aumentando conforme el periodo de retorno es más grande. Entonces, el que tenga por ahí un coeficiente de escurrimiento que no tenga asociado un periodo de retorno, bueno, sí les va a servir, pero no describe fielmente lo que puede ocurrir, a diferencia de que si tiene asociado el periodo de retorno, porque repito, entre más grande sea el periodo de retorno, pues el coeficiente y la intensidad son más grandes, por lo tanto el caudal es más grande. Entonces, esta es la fórmula de la fórmula racional, donde serán estas las componentes: el gasto en metros cúbicos por segundo, el coeficiente es adimensional, la intensidad en milímetros por hora y el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Lógico que si se están trabajando en desarrollo inmobiliario, pues esa va a estar dada en hectáreas, pues la pasan a metros cuadrados y esa a kilómetros cuadrados, y ya les va a dar el área de la cuenca. También recuerden, ya lo hemos dicho, que en el caso de desarrollos inmobiliarios no solamente supongan que la cuenca que drena hasta este punto es el rectángulo azul, y su desarrollo inmobiliario está en este cuarto de la imagen, ¿verdad? Donde nada más es esto. Pero naturalmente lo que va a drenar al final de su desarrollo inmobiliario, pues es todo el rectángulo azul. Entonces esa es el área drenada, que es diferente al desarrollo inmobiliario, que solamente es de un cuarto del terreno. Ya alguna vez les dije que hay fraccionamientos donde lo bardan, ponen una bardota aquí, y pues el flujo viene de forma normal, choca contra esta esquina, ¿no? De la barda, ¿sí? Creo que no se observa la imagen que está escribiendo porque seguimos viendo la presentación. No, les estoy diciendo que de manera figurativa, imaginen Ah, ya, ok. que la presentación, el cuadro azul, representaría el área. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Ok, miren, imagínense que precisamente la presentación, la carta de la presentación, esta hoja azul de fondo, sería el área drenada, y que aquí un cuarto de esa hoja azul, en este que estoy moviendo el cursor, representa su zona donde van a hacer el desarrollo inmobiliario. La cuestión es que muchas veces este cuarto que está aquí, que estoy dibujando con el cursor, le ponen una barda con tal de evitar drenar, según ellos, los otros 3 cuartos. ¿Qué pasa? Que el flujo llega de forma natural a la barda y crea los problemas de socavación y terminan destruyendo la barda. Eso incluso ocurrió en la base militar de Zapopan, en Jalisco, de la Fuerza Aérea, y se vino abajo la barda, pero es precisamente porque pues, simplemente pensaron que poniéndole la barda pues ya no pasaba nada, ¿no? El flujo cae de forma natural, y pues ustedes deben de tomar en cuenta eso. No es solución bardear, sino que aunque pongan una barda, pues tendrían que poner algún tipo de colector, un canal abierto o algo, para evitar que pues ese muro se vea, pues que lo vaya a tirar el agua, y que de todas maneras invada el terreno, y si la intensidad es muy alta,
pues va a inundar a la parte de adentro, porque fue diseñada con un cuarto del área y no con el área total. Entonces, aquí deberemos de tomar en cuenta precisamente que el área drenada no es la del desarrollo inmobiliario, sino la de toda la cuenca. Entonces, de eso se trata, que entendamos cuáles son los aspectos y hacerle entender al cliente esa parte, porque él dice, no, mi terreno es de 700 hectáreas y tú me estás diciendo que el área drenada son 1500, ¿no? Un poquito más del doble, pero ¿por qué? Porque ellos lo que tratan es, por lo menos, de gastar menos, ¿no? Tener mayores ganancias, pero pues la naturaleza no actúa desde el punto de vista económico, ¿no? El flujo va por donde tiene que ir y es nuestro problema, ¿no? Tratar de que se cause el mayor número de daños, pero explicando al cliente el por qué se van a adoptar ciertas condiciones de diseño. ¿Sí? Como ven, algo importante es para la fórmula racional el conocimiento de el coeficiente de escurrimiento, y que también pues va a depender de muchas condiciones, y esto es del suelo, de los usos del suelo, la deofología, la cobertura, si va a ser con edificaciones, con pavimentación, con zonas de jardín, etcétera. Entonces, el coeficiente va a tener que responder a diferentes condiciones, y como les dije, solo dos tablas nos muestran la influencia que tiene el periodo de retorno en este coeficiente de escurrimiento. Pues generalmente les recomendamos, y no es forzoso, ustedes pueden adoptar el criterio que quieran, pero pues la tabla 6 de las que vamos a ver, pues tiene aparentemente todos los criterios y nos da una mayor información que las otras tablas, pero ustedes podrán hacer uso la que más les convenga. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una tabla donde vienen los diferentes usos: prado, áreas comerciales, residencial, áreas industriales, y tienen los diferentes coberturas, diferentes texturas y las diferentes pendientes. Entonces pueden ser suelos arenosos permeables, pero también pueden ser suelos arcillosos que son impermeables, y tenemos aquí dos escenarios donde se permite la permeabilidad, pero también se tienen las diferentes pendientes del terreno, y aquí tienen los coeficientes de escurrimiento. Entonces, uno pudiera empezar con esta tabla y decir, bueno, aquí me está diciendo que yo tengo prados o jardines y que estas condiciones de la pendiente de esa zona, los suelos son del tipo arenoso, ¿no? Pues entonces puede andar entre punto 15 y punto 20. Entonces ya tienen una referencia para esa parte. Recuerden también que en un desarrollo inmobiliario, aunque se zonifica las zonas de prados, las zonas de asfaltos por los caminos que se van a hacer, la zona de urbanización, pues cada zona va a tener un coeficiente de escurrimiento. Pero lo que se hace ya en urbana es poner las tres zonas, cada una de esas zonas multiplicado por el coeficiente de escurrimiento respectivo, y después sacar un coeficiente de escurrimiento ponderado. Entonces tengo tres zonas, tengo tres parciales, y lo divido entre el área total y ya me daría el coeficiente de escurrimiento para esa zona, que es lo que hace
que al ser más grande, pues estuviera yo pues dejando de considerar pues el coeficiente de descubrimiento, cuál es el verdadero, porque lo estoy ponderando. Pero así se hace en los desarrollos inmobiliarios, no hay que preocuparnos mucho. En cambio, en una cuenca sí, porque puede tener que todo un sector sea bosque, todo un sector sea zona agrícola. Entonces, como ya la dividimos en celdas, pues cada zona me da un flujo diferente. Entonces, al sumar y transitar los flujos a la salida, pues me da un valor mucho más cercano que si yo lo hubiera puesto ponderado, porque hay zonas con mayores pendientes, con coberturas malas, y entonces el flujo, el gasto, sería más alto. Entonces vamos, al final, en zonas urbanas donde me estoy preocupando por el manejo del alcantarillado pluvial, pues puedo utilizar pues estas tablas y formarme ya un criterio para determinar el coeficiente de escurrimiento para cada una de ellas. Los desarrollos inmobiliarios obligan que el 30% de la superficie esté utilizada para jardines, para que pongan árboles, etcétera, y entonces ahí ya por lo menos el 30% del terreno puede ser de este tipo, ¿no? Entonces ya el 10% se refiere a esto, a las calles, y el 60% a las residencias, si son los desarrollos normales, porque hay desarrollos en donde solo van instalando las casas dentro de las zonas boscosas, y aunque es un desarrollo, pues no tiene los problemas de meterle tanto asfalto, tanto concreto, que aceleraría el flujo. Entonces depende del tipo de desarrollo que quieran hacer, cómo van a ser la distribución de los diferentes usos dentro de él. El siguiente, esta tabla, lo que está marcando es las diferentes coberturas vegetales, de nueva cuenta la textura, ¿no? El tipo de suelo, si son impermeables, semipermeables o permeables, y las pendientes. Aquí tenemos de nueva cuenta las pendientes y tenemos los coeficientes de escurrimiento. Entre más pequeña sea la pendiente, pues tenemos los coeficientes más pequeños, a que si los tenemos, por ejemplo esta, ¿no? Vegetación densa, con pronunciada la pendiente es 0.25, y si la pendiente fuera casi plana, pues sería 0.05. Como vemos acá, la pendiente del terreno también juega un papel importante en el flujo. La tabla 3, pues simplemente tenemos nada más para bosques, pastizales y terrenos cultivados. También de nueva cuenta nos marca las pendientes, y de nueva cuenta como un factor súper importante es la textura del suelo. Si es gruesa, media o fina, sabemos que pues, entre más arcilla contenga, pues es más impermeable, por lo tanto el coeficiente es más alto. La tabla 4, esta tabla tenemos diferentes condiciones: el relieve, la infiltración, la cubierta vegetal y la capacidad de almacenamiento de la superficie, diferentes condiciones, y dependiendo si es escarpado, montañoso, lomerío o plano, pues ya dependiendo de eso vemos las diferentes condiciones, y lo que se hace es dar un valor de K. Por ejemplo, yo puedo tener un relieve escarpado, pongo aquí 40, ¿no? Después puedo decir que la infiltración es baja, entonces le sumo 15, ya llevo 55. Después la cobertura vegetal es regular, pues ya le sumo estos 10,
ya sería 65, y vamos a suponer que es 5, son 70. Entonces esos 70 los transmiten a la parte baja. Entonces entre 50 y 70, pues 75, yo tengo mis 70 puntos, y ya nada más interpolo. Si 50 es esto y 75 es esto, pues cuánto vale 70, y ya me daría el coeficiente de escurrimiento de esa zona. Entonces esta es otra forma de calcular el coeficiente de escurrimiento. Esta es otra tabla donde aquí sí se toma en cuenta el periodo de retorno de la lluvia, si es menor a 25 años o si va a ser mayor a 25. Tengo los diferentes tipos de suelo, que esa es la textura, tengo las diferentes pendientes, y pues también es completa esta tabla, pero tengo aquí las zonas residenciales que toman en cuenta el área, ¿no? Si es menor de tantos metros cuadrados, o si llegamos a que sean 4,000 metros cuadrados, ¿no? Depende del tamaño del desarrollo residencial, de la pendiente, del periodo de retorno y de la textura de los suelos. Ustedes pueden ir detectando el coeficiente de escurrimiento. A, B, C y D son estas tablas, ¿sí? Donde tengo el tipo de suelo y tengo la textura, ¿no? Si son arenas finas y limos, etc. Dependiendo de la textura, pues nosotros hacemos cualquiera de estas condiciones de la tabla. A, B, C y D. Tengo la pendiente de ese terreno, tengo si el diseño va a ser para menos de 25 años o para mayor de 25, pues ya ustedes pueden ir seleccionando cada uno de esos, porque hay terrenos donde ahorita en la parte alta pues tiene tierras de cultivo, o hay pastizales, o hay praderas, o hay zonas boscosas. Les conviene hacer un análisis prospectivo en el sentido de cómo cambiaría el caudal si se le ocurre al desarrollador que ahorita aguas arriba tenga una parte, llámele zona de cultivo, pero como suele ocurrir, dentro de los próximos 3 años va a desarrollar también la parte alta. Pues entonces les tocaría hacer de una vez qué pasaría si esta superficie que queda aguas arriba, en lugar de ser zona de cultivo, pues ahora va a ser desarrollo inmobiliario. ¿Cómo se hace? Pues se supone, de nueva cuenta, hacen una repartición que el 60% es la residencial, 30% la zona verde y 10% la zona de calles. Entonces, desde ahí, sin saber el plano no final, simplemente con esa aproximación que les digo, ustedes pudieran saber en cuánto incrementaría el caudal aguas abajo si en el futuro piensan desarrollar la parte alta de esa cuenca. Entonces, hagan esos estudios prospectivos para decirle a su dichoso cliente que tenga cuidado, porque si solamente va a manejar esa parte, pues que tome en cuenta que el flujo que viene allá arriba, pues puede modificarse e incluso triplicarse. Muchas veces que es su cliente no es dueño de la parte de arriba. Entonces, que de una vez se entere cómo pudiera afectar la parte de arriba si también se urbaniza. Muy bien. Entonces, esta es la famosa tabla 6, donde tenemos las características de la superficie en áreas desarrolladas y en áreas no desarrolladas, con condiciones de
coberturas de pastos, etcétera. Entonces, esta, junto con la tabla anterior, les pueden dar muy buenas ideas de cuánto valdrían los periodos, los coeficientes en función del periodo, porque pues aquí o es para abajo o es para arriba. Entonces, si van a diseñar con 50 años periodo de retorno, aquí tendrían unas referencias y las comparan con la que tendrían aquí, porque aquí sería mayores de 25, y vamos a ver qué tan diferente sería utilizar o las usan de forma conjunta la tabla 5 con la tabla 6. Esto ya es un criterio que ustedes adopten, ¿verdad? Y que pues no crean que se deben de mover tan a lo loco, ¿no? Que si en una les da .50, en la otra les dé .20, eso no es cierto, ¿no? Entonces tenemos que estar pues lo más seguro, si se puede llamar seguro, en estos términos, el coeficiente sea lo más cercano a la realidad. Y la realidad es que, pues, como estamos usando fórmulas empíricas, pues no podemos llegar al 100% de veracidad, pero sí a una aproximación lo más confiable posible. Por eso les damos diferentes tablas, tienen ahorita 6 tablas para poder ustedes definir cuál sería la mejor opción para ese suelo que van a ustedes a drenar. Bueno, ya dentro de los otros modelos ya vimos la fórmula racional, pero aquí existe la ecuación de Holtan y Overton, que ¿qué componentes tiene? Tiene HP subíndice E, que es la altura de precipitación efectiva, tenemos el área, tenemos TC, que es el tiempo de concentración, y tenemos un valor de M. Entonces, como vemos acá, uno puede decir, ya me compliqué mucho, porque ¿de dónde voy a sacar la lluvia efectiva? ¿Y de dónde saco el coeficiente de almacenamiento? O sea, ¿qué es eso? Por lo menos ya escucharon alguna vez qué es el tiempo de concentración, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde voy a sacar esto? ¿De dónde voy a sacar esto? Bueno, pues no nos preocupamos, porque precisamente la lluvia efectiva, ¿a qué va a ser igual? Pues ya tienen la lluvia del proyecto, ¿sí? Y la multiplican por el coeficiente de escurrimiento. Esta lluvia del proyecto, ¿cuál es? Pues la que sacaron de las alturas de precipitación, duración, periodo de retorno. Si la obra la van a construir para 10 años o para 20, pues la H que van a utilizar es la lluvia de 10 años periodo de retorno. Esa HP que ya, ¿cómo la sacaron? Al haber modelado todas las lluvias máximas diarias, la ajustaron a una distribución de probabilidades, seleccionaron la mejor y obtuvieron el evento de 10 años periodo de retorno. Entonces esa de 10 años periodo de retorno la meterían acá. El coeficiente de escurrimiento ya lo tienen, lo sacaron utilizando las 6 tablas anteriores. Entonces ya tienen por supuesto que ya lo conocen, ¿verdad? Entonces también estos autores de Holtan y Overton determinaron que el valor de M es igual a 0.6 veces el tiempo de concentración, por lo que la fórmula anterior se expresa de esta manera. Ya tenemos la HP, tenemos el área y el tiempo de concentración, que vamos a ver cómo se calcula. Entonces, como ven, ya tengo una solución diferente a la fórmula racional y ustedes pues la comparan, ¿no? Necesito que no sean tan dispares. Imagínense que esta me diga que son 10 metros cúbicos por segundo y la otra me diga que son 3 metros
cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces ahí sí no concuerda, pero bueno, no son las únicas expresiones que pueden utilizar para obtener el famoso caudal. Aquí, por ejemplo, tengo el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, que es esta expresión. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Pues el área de la cuenca pues está en hectáreas, ya la ponen acá. El tiempo de concentración está en hora, pues ya la ponen acá. HPE, ¿cuál es? Pues la que ya obtuvieron de la aplicación pasada. Entonces, no tengo problemas para determinar este valor. Entonces, esta es su tercera fórmula para determinar el caudal de diseño generada por esa lluvia. La fórmula de Berkeley y Ziegler es aplicable a áreas superiores a 200 hectáreas, ¿sí? Aunque, bueno, si la aplican para menos tampoco es gran cosa, pero pues se recomienda, en el caso de que tengan desarrollos más grandes, pues podemos aplicar esta expresión. ¿Qué es el gasto de pico en metros cúbicos por segundo? Tengo el área de la cuenca, tengo la intensidad de la lluvia en milímetros por hora, la pendiente media de la cuenca en metros por cada 1000 metros y el coeficiente de escurrimiento. O sea, todos estos ya son valores conocidos y pues la intensidad pues ya también la calculé con la duración y el periodo de retorno. Entonces, todo esto es factible que lo puedan conocer. Esta expresión, bueno, también es equivalente a esta, ¿sí? Donde el coeficiente de escurrimiento es adimensional. La intensidad cambia porque ya no es en milímetros por hora, sino en centímetros por hora. El área drenada está en hectáreas y la pendiente media de la cuenca está en milésimas. Entonces, esto es relevante que no se les pase en qué unidades está cada una de ellas. Entonces, para un mismo proyecto ya van teniendo ustedes diferentes caudales para esta zona de desarrollo inmobiliario para que ustedes decidan después cuál van a optar. Repetimos, en México es muy común aplicar la fórmula racional, pero ustedes pueden tener esta gama de posibilidades de obtener ese caudal. Por otro lado, como vieron, algo fundamental de los modelos lluvia-escurrimiento es el dichoso tiempo de concentración, que sabemos que es el tiempo en que tarda una partícula en llegar desde el punto más alejado de la cuenca, de esta área drenada, hasta el punto de salida. Para esa trayectoria se calcula la velocidad media del agua en base a relaciones típicas de la hidráulica, como la de Manning, y con ella pues podemos primero determinar si se trata de velocidades de 1.1, 1.2, 2 metros por segundo, etc. Y trabajar con lo que vieron en hidráulica de canales. Pero eso pues demanda pues hacer batimetría, determinar precisamente la velocidad del flujo, etc. En lugar de eso, se utilizan también pues, fórmulas empíricas que fueron desarrolladas para diferentes casos. Entonces, el tiempo de traslado se puede hacer pues, de la manera, pues sí, más exacta, pero bastante costosa y laboriosa, como sería aplicar la hidráulica de canales o la aplicación de fórmulas empíricas, ¿sí? Esto es irrelevante porque estas diferentes fórmulas pueden darle resultados diferentes
pero con base en la experiencia y la respuesta de la cuenca ante el escurrimiento, se deben establecer un criterio para seleccionar el más adecuado. Algunas de estas fórmulas que fueron desarrolladas en zonas rurales también se pueden aplicar en cuencas urbanas. Dentro de estas, bueno, pues también en México es, llamémosle práctica común, que trabajemos con la fórmula de Kirchhoff. Pero en este caso, la fórmula de Williams es esta: el tiempo de concentración está dado en horas, L es la distancia en línea recta desde el sitio de interés al punto más alto de la cuenca en millas. Entonces supongan que esta es mi cuenca, está cuadro blanco, y sería el punto más alejado. Esta es la zona de salida, y el punto más alejado sería esta. Entonces, esta mediríamos como L, la distancia en línea recta, la pendiente de la cuenca en porcentaje, que de nueva cuenta aquí sería la cota esta menos la cota esta, ahí notaría H entre esa longitud L, que la calculé, y me da S, ¿no? Esa la pongo aquí. Y D sería el diámetro de una cuenca circular con área equivalente a esta área en millas. Entonces, esta área, yo ya conocería su superficie, y pues con la fórmula de la circunferencia puedo determinar el diámetro, ¿no? Entonces, simplemente aplicando eso tengo el diámetro. Entonces ya tendría el tiempo de concentración por la fórmula de Williams. La fórmula de Kirchhoff es esta, ¿no? Donde tenemos la longitud del cauce principal, la pendiente del cauce principal. En un desarrollo inmobiliario, pues la longitud de nueva cuenta sería esta. Y la pendiente, vamos a ver cómo la calculamos. Porque si nosotros lo hacemos así directa en los desniveles, me puede dar resultados pues bastante diferentes a la realidad, porque dependiendo de la topografía de esta longitud, pues el tiempo de concentración puede ser mucho menor que lo que haría de forma directa teniendo el desnivel. Entonces, esta es la fórmula que generalmente se usa en México, ¿sí? Es la del tiempo de concentración por Kirchhoff. Entonces tengo la longitud y la pendiente. Y Kirchhoff también la podemos representar de esta manera, donde el tiempo está dado en horas, la longitud del cauce está dado en metros, la pendiente del cauce principal pues está dado entre metros sobre metros, es decir, adimensional, y la pendiente pues la podemos obtener con Taylor-Schwartz, donde podemos sacar cada uno. Ya tengo la longitud total, pero puedo dividirlo en diferentes segmentos: L1 entre la pendiente en 1, L2 entre la pendiente en 2, etc. Pero si esto lo saco en tramos de distancias equivalentes, digamos cada 100 metros, pues entonces aquí le pongo un 1, un 1, un 1, y aquí le pondría el total de los tramos en los que dividí esta. Si tengo 100 tramos, pues aquí le pongo 100, y aquí le pongo 1, 1, 1, y obtendría la pendiente por Taylor-Schwartz. Esta expresión es hecha cuando las longitudes parciales son diferentes, y esta es la longitud del cauce principal. Pero cuando son iguales, equidistantes, pues aquí es el número de tramos, y aquí el sustituye por 1. Y ya obtendrían la pendiente de Taylor-Schwartz, que es con la que mejor describe la pendiente, porque hay una fórmula fácil de determinar la cota de la parte más alta menos la cota de la parte más baja, y eso la llamamos H.
y si la dividimos entre L, pues me da S, ¿no? Y esa me da pendientes bastante diferentes a lo que haríamos con Taylor-Schwarz. Y el que ustedes trabajen de esta manera hace que el tiempo de concentración pues sea diferente. En lugar de ser un tiempo de concentración alto, me da menos alto o menos grande, y recuerden que conforme aumentan la duración, que es igual al tiempo de concentración, la intensidad se vuelve más grande. Entonces, si yo multiplico C por I por A, pues la intensidad grande, pues el caudal es grande. Entonces, por eso les conviene obtener el tiempo de concentración por Kirchhoff y por considerar que ese es la de Taylor-Schwarz. Esta generalmente se utiliza en caminos, ¿no? En carreteras, y pues lo que implica también es el tiempo de concentración está dando en minutos, la longitud del cauce principal en kilómetros y la diferencia máxima de altura en la cuenca en metros. Entonces, pues es eso, esta expresión nos va a dar el dichoso tiempo de concentración. O esta, ¿no? Que está dada en horas, el cauce principal en kilómetros y la diferencia máxima también en metros. Entonces ahí tenemos las dos formas de representar la misma expresión. La de Johnston y Cross ahora tiene esta forma, donde el tiempo de concentración también está dado en horas, la longitud en kilómetros y la pendiente en metros por cada kilómetro. Entonces aquí también tendremos otra opción de Johnston y Cross. También de la Agencia de Aviación Federal, que está hecho esta expresión para los drenajes en los aeropuertos, pero que también es aplicable cuando hay estacionamientos muy grandes o sectores grandes industriales. Pues ahí utilizarían ese tiempo de concentración, y para estas condiciones el coeficiente de escurrimiento es alto. Luego van a tener zonas de 0.7, 0.8 aplicando esta expresión, precisamente porque el coeficiente para estas zonas que están altamente pavimentadas o con concreto, pues los coeficientes son altos. Tenemos la longitud hasta ese punto del cauce o de la zona drenada, está dada en metros, el coeficiente de escurrimiento y la pendiente del cauce principal. Entonces, esta es recomendable. Yo por ahí he visto que hay algunos estudiantes ahorita que están haciendo drenaje en aeropuertos, pues esta pudiera ser una opción para compararla, por ejemplo, con Kirchhoff, a ver cuánto les da de diferencia. La fórmula de Bransby-Williams es esta, donde la longitud también está dada en kilómetros, el área en kilómetros cuadrados y la pendiente del cauce principal es esta. De hecho, aquí también pueden utilizar la de Taylor-Schwarz, ¿sí? Nada más que la tienen que pasar a metros por kilómetro, porque aquella está dada en forma adimensional. La fórmula de Bente-Chow, esta también está dada en el tiempo de concentración en horas, la longitud en kilómetros y la pendiente en metros por kilómetro. Entonces, esa es la fórmula de Bente-Chow. Entonces, el análisis de las inundaciones pluviales está íntimamente ligada al análisis de lluvia máxima en 24 horas
y que esta lluvia, ¿sí?, colectada en los pluviómetros, la tienen que maximizar por 1.3. Y esta lluvia, ¿sí?, que ya está maximizada, le tienen que aplicar pues la detección de puntos extraños, las pruebas de homogeneidad, las pruebas de independencia, y si quieren hacer un análisis mucho más confiable, dado que esta estación tiene poca información, pues tendríamos que obtener un estimador regional, que sería a partir de estas metodologías. Si esta tiene al menos 30 años, esta serie de lluvias, pues entonces harían un análisis en el sitio. Pero si tiene 20 años, lo más conveniente es que construyan un modelo regional de sitio más la región. ¿Pero qué región? Pues van a tener que delimitar y a analizar las estaciones en la vecindad. ¿Pero qué estaciones? Pues de ese sitio en estudio de muestra corta, sacan el trazo de 80 kilómetros, obtienen una serie de estaciones y delimitan con la técnica del coeficiente de variación de los momentos L, y ya tendrían su región homogénea y pueden construir un modelo regional. ¿Cómo se analizan en el sitio? Simplemente le aplican las distribuciones de probabilidad normal, log normal, la gamma, la Humboldt y la GBE, y esas mismas metodologías las van a aplicar para la ecuación regional. ¿Cómo? Pues hacen las estaciones año, le aplican las mismas distribuciones, pues en lugar de haber hecho un registro de 20 datos, pues ya quizá dentro de la región homogénea tienen 200 datos, y ahora sí obtendrían un estimador regional de la misma lluvia. Ya tienen las lluvias para ese sitio de estudio de diferente periodo de retorno. Entonces ya tienen las HPDT, ¿sí? ¿Y cómo calculamos estas lluvias que ya tienen de 24 horas? Porque son las de 24 horas. Todavía no pueden construir las HPDT. Si ustedes recuerdan, lo que dijimos es que hay que utilizar esta gráfica donde en el eje de las X tengo de las máximas diarias que le ajusté a las distribuciones de probabilidad, yo le saco la media. Ese valor medio va aquí. Supongan que en su sitio de estudio la media fueron 100 milímetros. Entonces ya se quedan acá. Pero para cada sitio en estudio, a las estaciones le tienen que obtener cuál es el valor promedio de días con lluvias mayores de 1 milímetro. Entonces, para la estación en estudio, tienen que sacarle cuántos días llovió mayores que 1 en el 80, en el 81, en el 82, hasta el tamaño de muestra. Y de ahí sacan un promedio. Si en el sitio de estudio llovió más de 80 días en promedio, o sea, puede en un año llover 75, en el otro 83, etcétera, pero el promedio fueron 80. Entonces, ya sé que la media es 100, me voy para acá, caigo a la curva de 80 y me voy para el lado izquierdo. Entonces ahí veo que son más o menos 53 milímetros. Bueno, esos 53 milímetros, ¿a quién corresponden? A la lluvia de una hora y periodo de retorno de 2 años. Entonces, esa es la que saco con la gráfica. Esta es la que obtengo al haberle ajustado los valores de las lluvias máximas diarias a las diferentes distribuciones, y ya me quedé con la mejor. Supongan que fue la Humboldt. Entonces, el valor que obtengo para 2 años, periodo de retorno de la Humboldt, la ponen acá. ¿Y qué ponen aquí? Pues el valor de 53
que me dio la gráfica anterior. Entonces ya tengo esta entre esta, me da el valor de R. R no cambia con el periodo de retorno. Entonces, al multiplicar R por los valores que me dio la Gumbel para 5, 10, 20, 50, hasta 10,000 años, al multiplicarlas por esta R, pues me va a dar ¿quién? Las lluvias de esos periodos de retorno, pero para una hora. Entonces ya tendrían una columna, aquí la primera, con lluvias de una hora. Tengo una segunda columna con las lluvias que me dio la Gumbel. Y después, con esta tabla, pueden obtener, a partir de la de una hora, al multiplicar por 0.91 por 0.79, obtendrían ¿qué cosa? Pues las lluvias de estas duraciones para esta estación. Si yo quiero las de 2, de 3, de 4, simplemente la columna de una hora la grafican junto con la columna de 24 horas en papel logarítmico en el eje de las X. Y entonces simplemente unen el punto 1 con el punto 2, el de una hora con el de 24 horas, y me va a dar la de 2 años periodo de retorno para las diferentes. Obviamente que no lo tengo que hacer gráficamente. Eso lo puedo hacer con interpolación, como con la escala logarítmica. Y después tengo la de 24, tengo la de 1, si esa la extiendo, me puede dar las de 2 días, 3 días, hasta 10 días. Así se construyen las HP-DT desde 5 minutos hasta 10 días. Y eso les va a permitir hacer todos los análisis que tengan que ver con modelos lluvia-escurrimiento para HP-DT. Pero lo que me interesa, en las fórmulas, vienen las intensidades. ¿Sí? Esta es la curva HP-DT que les estoy diciendo. Tienen para diferentes periodos de retorno y tienen las diferentes duraciones, 5, 10, 15 minutos, 3 horas hasta 10 días. Y les va a dar estos valores. Para transformarlos en intensidades, pues simplemente dividen esa lluvia entre su duración y les tiene que dar en milímetros por hora. Entonces, aunque sean 30 minutos, lo pasamos a horas y lo que son la curva HP-DT la transfiero a la IDT. Entonces, vean que son 74 milímetros. Esto es lo que ustedes tendrían que meter si voy a diseñar para 2 años cualquier obra, o si voy a diseñar para 10 años y el tiempo de concentración son 45 minutos, metería el 45.8. Es como modelamos las lluvias de 24 horas, las maximizamos, la ajustamos a una distribución de probabilidad, seleccionamos la mejor y ya tendríamos los eventos de 2 a 10,000 años en ese sitio. Si la información es escasa, utilizaría el ajuste que me dio la técnica de estaciones año, la multiplico por la media de la estación de escasa información y me darían los estimadores regionales. Ya tendría la de 24 horas, ya sea así en el sitio o ya sea regional, y que la de una hora la tengo que sacar con la gráfica que ya vimos, que es esta. Con esa tengo que sacar esta. Y después sacar esta. Como esta no cambia con el periodo de retorno, simplemente multiplican esta R por la lluvia que ya sea puntual o regional, calcular. Y ya tendríamos que
poder la posibilidad de obtener las HPDT y luego dividiendo esta lluvia entre la duración en horas, obtenemos las IDT, que son las que vamos a introducir en, por ejemplo, la fórmula racional. Es así con ustedes determinan el caudal con la cual van a diseñar, por decirles, ese drenaje que ya sea por tubos o que ya sea por un canal trapecial, un canal rectangular, o quizá utilizar las calles como canales abiertos de ancho grande para poder colectarlas a un punto que muchas veces puede ser un río. Ya depende hacia dónde quieran llevar esa lluvia en exceso, esa cantidad de flujo que ya transformaron en gas. Es así como podemos determinar o hacer el análisis de los alcantarillados fluviales. Entonces, el manejo de las inundaciones en una cuenca tiene que ver con la zona de estudio, ya sea en zonas urbanas o en zonas rurales. Tiene que ver con la fuente de información, ya sea gastos máximos instantáneos o sea lluvias que a su vez pueden ser de pluviómetro o de pluviógrafo. Si son de pluviómetro, van a tener que maximizar por 1.13. Si son de pluviógrafo o de estaciones automatizadas, ya no se maximiza y que la labor de obtener las intensidades a partir de un registro de pluviógrafo, pues les va a demandar pues bastante trabajo, porque tendrían que sacar las curvas masa de cada uno de esos registros. Es una labor pues bastante importante y que uno pues más bien termina haciéndolo por el lado de los pluviómetros. Entonces, ya tendrían las fuentes de información, las formas de solución, ya sea en el sitio o en las regiones, y ya tendríamos esos caudales para determinar en una inundación el mapa de riesgo y el mapa de peligro y la vulnerabilidad, que son tres factores sustanciales, pues pasan primero por el de peligro. Y esos gastos de 2, 5, 10, desde ese punto hasta el punto donde quieren determinar el mapa, pues van a tener que transitar ese flujo. Ya hay programas que les permiten, a partir de la batimetría del río y el caudal, pues determinar cómo se va a comportar y que si hay puentes, si hay curvas, todo eso dentro del río, pues lo tienen que representar en su mapa, ¿no? Y que al hacer el tránsito en esa zona pueden determinar el tirante y con el tirante puedo determinar con esa zona, región transversal del río, poder saber hasta dónde va a llegar ese tirante y ya se construyen para los diferentes periodos de retorno el mapa de peligro. Después tienen que hacer el de vulnerabilidad, pero que ya les explicaba que es complicado porque ya nadie deja entrar a las viviendas y que pues quién va a querer meter a cierta gente para que al otro día les vacíen la propiedad, simplemente por saber qué tipo de menaje tienen en la casa y que ahí se empieza a estimar cuáles serían las pérdidas en caso de cierta inundación. Que si llega la lámina de inundación y que cubrió 20 centímetros, no es lo mismo a las inundaciones ahora de Nuevo Laredo, donde entre 31 metros pues afectaron de manera importante a las casas. Entonces lo que necesitamos es que ustedes hagan las acciones de mitigación y que todas parten de las formas no estructurales en la reforestación
de las cuencas, sobre todo en la parte alta, para evitar que el flujo llegue de esas magnitudes, pero la otra es el ordenamiento territorial, que significaría que una vez ustedes detectan sus mapas de peligro, pues sacar a todas las personas con ese ordenamiento territorial, pues de esas zonas que son potenciales de peligro. Entonces, no hay otra más que hacer medidas estructurales y no estructurales, pero las más difíciles de llevar a cabo son las no estructurales, porque el mover a las personas de una vez que están asentadas, pues es muy complicado. No sé si han visto incluso construcciones tipo palafito, ¿no? Ya dentro prácticamente del cauce, donde ahí están con sus casas, ¿no? Construidas sobre, llamémosle pilotes de madera, ¿no? Porque son unos palos y que pues no hay, tienen otra, esa gente no tiene otra oportunidad de ubicarse, pero están en zonas muy complicadas y las vuelve súper vulnerables, ¿no? Y no solo por perder en sí la propiedad, sino perder la vida. Y eso es lo que no debemos de permitir y que al final, si les dan un estudio de este tipo, del manejo de las planicies o de los alcantarillados, pues ustedes hagan con la mejor precisión posible y que adviertan dentro del escrito lo que ustedes encuentran como fuentes de peligro, porque recuerden que el hilo se rompe por lo más delgado y si ustedes como ingenieros no advirtieron de lo que sí están observando, como por ejemplo, por eso es relevante las pruebas de homogeneidad, que están observando que el registro tiende a crecer y por lo tanto el periodo tradicional de retorno debería de aumentarse precisamente por la incertidumbre que se tiene en el crecimiento de las lluvias o de los gastos máximos instantáneos. Si no lo advierten eso en su estudio, pues ustedes van a tener parte de la culpa porque debieron de sugerir que se haga el diseño con otro periodo de retorno. Ya estará en el cliente que lo acepte o no. Por eso esas partes de advertencia no se les olvide que dentro de sus estudios los tienen que plasmar. Nunca se queden callados, ya que su cliente lo quiera omitir o hacerse que no lo vio, ya ese es otro problema. Pero ustedes lo tienen que indicar. Por favor, tomen eso en cuenta para sus futuras aplicaciones en el campo del análisis hidrológico. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. De momento no, profesor. Bueno, si no tienen alguna pregunta o comentario, pues los veo la próxima clase. Muchas gracias.